Los partidos políticos cumplen un papel público esencial, que es el de vehicular y de representar la voluntad de los ciudadanos en materia política. Muchos de ellos no saben necesariamente cuáles son todas las posturas de todos los partidos que representan al conjunto de los ciudadanos. Es por eso muy importante conocer la opinión de algunos de ellos. República Laica hizo una convocatoria para que nos acompañaran los partidos políticos en México. Algunos de ellos aceptaron la invitación, así que los tendremos con nosotros. Estarán los dirigentes del Partido Encuentro Social, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Humanista. Será muy interesante ver qué es lo que piensan acerca de estos temas centrales para la República Laica Mexicana, como son los temas de separación, los temas de laicidad, los temas que involucran precisamente las libertades y los derechos que precisamente discutimos y por los que peleamos en esta República Laica. Acompáñenos. En México, el 93% de los católicos está en desacuerdo con que los sacerdotes llamen a votar a favor o en contra de determinados candidatos o partidos políticos, revelaron los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Opinión Católica 2014. Entre las preguntas que destacan de este estudio se encuentran: ¿está de acuerdo o no con que los sacerdotes puedan ocupar cargos de elección popular? Sí, respondió el 24% y no el 76%. ¿Está de acuerdo o no con que los sacerdotes en las misas llamen a votar a favor o en contra de ciertos candidatos o partidos políticos? De acuerdo estuvieron el 7% de las personas y en desacuerdo el 93%. Otros datos mostraron que el 72% de los encuestados afirma que el Estado mexicano no debe permitir que la Iglesia tenga influencia en las decisiones de gobierno. Asimismo, 89% piensa que los funcionarios públicos deben gobernar basados en la diversidad de opiniones que existen en el país. Estamos entonces ya con nuestros invitados de lujo, los dirigentes de los partidos, del Partido Humanista, Ignacio Iris, del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Navarrete, y del Partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores. Como ya saben, en este programa tenemos siempre una parte inicial en donde comentamos noticias con algún invitado y luego tenemos otros dos invitados para el tema central. Pero en este caso nos vamos a ir de un jalón con ustedes tres porque me parece que será más interesante para los televidentes que escuchen también su opinión sobre las noticias. Claro, vamos a tratar de que sean las noticias que tienen que ver con este programa que queremos desarrollar con ustedes. Así que la primera que yo haría es, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, tuvo un encuentro con el Consejo Permanente de la Conferencia del Episcopado Mexicano y les pidió conducirse con responsabilidad en caso de promover el voto. Yo supongo que con responsabilidad quiere decir con mucho cuidado y con prudencia, creo que mencionó, siempre en el respeto al marco legal, por lo que invitó a los integrantes de la jerarquía católica a actuar, como ya señalé, con prudencia y cautela. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece a ti esta invitación? Bueno, es un llamamiento razonable, ¿verdad? Y tiene que haber no solo de parte de la Iglesia Católica, sino de las demás iglesias que tienen los mismos derechos, pues una intervención prudente, apegada a la ley. Okay. Y Hugo, ¿qué te pareció el hecho de que nada más se encontrara con los miembros del episcopado católico? ¿No hubiera valido la pena que se encontrara con dirigentes de otras iglesias? Sí, o claro. De otras agrupaciones Hay inclusive religiosas? un consejo interreligioso en nuestro país. Yo creo que hubiera sido mucho más interesante que el presidente del Consejo General del INE se reuniera con todas las iglesias. Importante que se haga llamado, que se recuerde a todos los ministros de culto las obligaciones legales que entraña nuestra legislación electoral, pero desde nuestro punto de vista deseable que hubiese sido con todas las iglesias en este país. Sí. Y Carlos, ¿a ti qué te parece que
esta invitación se haga llamando a la prudencia? ¿Te parece que es porque suele haber excesos en las intervenciones de los ministros de culto en general en materia electoral o era innecesaria? Mira, cuando el INE llama a jerarcas de la Iglesia Católica a la prudencia, es seguramente porque se vio algo imprudente. Y con frecuencia, desde el lado de la jerarquía católica, hay imprudencias. A veces incluso ni siquiera de los obispos o de los cardenales, sino de los auxiliares de los obispos y de algún cardenal. Te pongo un ejemplo. Aquí hay un pequeño pasquín que sale, no sé cada cuándo, cada semana, que se llama Desde la Fe, que es elaborado por un vocero del cardenal Norberto Rivera. Y ahí el señor es dueño de la pluma, ataca, descalifica, critica, lanza anatemas, llama a votar contra unos. Es decir, ese periodista que tiene esa protección, pues es imprudente. Yo creo que por eso el INE los llamó a decir, oye, señores, pongan en orden a sus gentes, ¿no? Porque luego aparecen como miembros de la iglesia cuando quieren o cuando no quieren como personajes independientes. En particular, ese semanario Desde la Fe, yo he visto que los periódicos dicen, por ejemplo, la iglesia dice tal, y claro, el arzobispo puede decir, no, yo no dije nada, pero al mismo tiempo parece ser que es un mensaje de él, ¿no? Hay como mucha ambigüedad al respecto, ¿no? Hay un doble juego, Roberto, ahí. Sí. En 3 ocasiones yo he visto desmentidos del cardenal diciendo, eso no refleja la opinión nuestra, pero tampoco lo paran. Claro. Y entonces lo distribuyen y pareciera que es el vocero. Sí. Yo creo que el INE debe hacer un llamado a todas las iglesias en México, de todas las religiones, a que si van a emitir una opinión, sea con prudencia, con responsabilidad, sin meterse en temas que no les corresponden, ¿eh? Sí, El sí. tema de las elecciones es un tema de órganos electorales, Sí. partidos, candidatos y ciudadanos. Las Sí. iglesias no tienen nada que ver Sí. y el gobierno tampoco. Ahora, el problema es que muchas veces ellos dicen, bueno, yo no me voy a meter diciendo que voten a favor de tal partido o que voten en contra de tal candidato, pero sí dicen algo así como, pero fíjense en los partidos que defienden tal y tal cosa, y entonces obviamente están señalando a algunos, ¿no? Es decir, y es una línea quizás muy tenue en lo que ellos señalan, ¿no? Por ejemplo, decir, no vayan a votar por un partido que está a favor del aborto, pues es un señalamiento que obviamente tiene una marca, ¿no? Y eso no está castigado o no lo suelen castigar, porque además de por sí no siempre se actúa rápidamente para condenarlo, ¿no? No sé. Bueno, mira, yo creo que tiene muchos años, ¿verdad?, que la iglesia interviene en la política. Yo creo que hace falta una regulación más puntual, porque el externar un punto de vista, pues es una garantía constitucional, ¿no? Entonces, ¿por qué no le externan? Ubicas qué intereses defienden. Pero y entonces lo- estarían de acuerdo en que sí externen su opinión y se metan en política o no, ustedes como partido humanista. Nosotros sí. Sí, Lo hacen. Mejor, ¿para qué hacemos las cosas debajo de la mesa, no? Ajá. Que se haga abiertamente, con claridad, con transparencia. ajá, bueno. ¿Y ustedes qué piensan al respecto? Y mira, la posición que nosotros tenemos es que creemos en la separación de funciones entre el Estado y las iglesias. Sin embargo, en el tema, por ejemplo, de ministros de culto, hoy nosotros creemos que están cercenados sus derechos políticos. Yo no veo por qué no hablar a nombre de ninguna iglesia, no lo vemos por ahí, pero ¿por qué no pensar que pueda surgir algún líder social importante de alguna iglesia que se retire de su ministerio religioso y que se dedique a la vida social, política del país? Y hoy eso es muy difícil. O sea, nos parece que ha habido un exceso en la legislación de nuestro país y nosotros creemos que si alguien quiere externar una opinión política, algún ministro de culto, pues que lo haga a título individual, porque de repente lo hacen y parecería que es toda la iglesia católica, evangélica, quien lo está haciendo, y es la opinión de una persona. Pero eso es lo que dice la ley, ¿no? Porque la ley no dice que los ministros de culto no puedan expresarse políticamente o incluso ser funcionarios públicos o tener puestos de representación.
Lo único que les dice es lo que está señalando, es decir, si quieres hacer eso, te separas de tu cargo un tiempo antes, porque lo que no puedes combinar es tu, digamos, tu papel como ministro de culto y un cargo político. Creo que eso es lo que dice la ley, ¿no? Ahora, la legislación está llena todavía de muchos apéndices donde se prohíben muchísimas cosas a los ministros de culto. Por ejemplo, en el caso de ser votados, Sí. 5 años antes se tienen que retirar Exacto. de su calidad de ministros de culto. Pero nosotros decimos, si se retira hoy y se va a dedicar a la vida política, pues que no se ponga un tiempo determinado por la ley. Con un día. Bueno, pues si lo decidió y el señor mañana va a ser candidato de un partido. Con que el día pues que anterior sea, lo decida, ya con eso es suficiente. esa sería, y digo, está Sí. lleno un montón la ley Claro. de cosas que prohíbe a los ministros Claro. de culto. Ahora ¿no? hay un Ser problema ahí. secretario de Sí. Estado, Sí, sí. subsecretario de Estado, está llena la ley Sí. de ese tipo. Sí, ahora hay otro punto allí que es importante, que es que hay muchos candidatos que independientemente de la ley están hablando como ministros de culto. Es decir, y algunos, tengo alguna referencia, por ejemplo, en Guerrero recientemente una nota de un candidato del precisamente Encuentro Social que empezó a hablar invocando a Dios y con un discurso prácticamente como pastor protestante, arengando a los que ya no sabemos si son ciudadanos o fieles en ese caso, ¿no? Y ahí hay algo que va más allá de lo estrictamente jurídico, ¿no? Mira, en el caso, por ejemplo, de nuestro candidato en Guerrero, no está hablando como ministro de culto, está hablando como un ciudadano que reconoce tener una fe. Ahora, desde Claro, luego pero que no se supone que está prohibido. desde luego que no está arengando fieles, Sí, ¿no? sí. Está expresando de manera muy clara y concreta cuál es su creencia personal y hasta ahí, evidentemente buscando el voto de la gente que lo está escuchando, ¿no? Ok. Entonces, Pero hay desde luego involucrando de límites, hay alguna desde luego manera, ¿no? límites en la ley Exacto. que están perfectamente Simbología establecidos, ¿no? religiosa, y hay como también están en la raya de lo permisible, ¿no? Mira, Sí. Roberto, la tendencia a hablar de política es una tendencia que tiene muchos años ya por parte de ministros religiosos. Sí. Nosotros hemos luchado durante mucho tiempo por lograr la mayor libertad posible de los ciudadanos, hombres y mujeres de México. Claro, hay un problema en esto que tú comentas. Si a cualquiera de nosotros nos invitaran a subir a una asamblea religiosa, no dudes de que hablaríamos como políticos, porque tenemos todo el lenguaje, el comportamiento, los conceptos. Cuando un ministro religioso abandona su ministerio y se va de candidato, jura lo que va a hablar, o como sacerdote, o como pastor, o como ministro religioso, porque es su formación, su lenguaje, su concepción. Pero el problema no es ese. El problema es de que hay que evitar el corporativismo religioso. Hubo un tiempo en que un señor que se llama Fidel Velázquez salía en cada campaña presidencial y decía al candidato del PRI: señor, yo le ofrezco 8 millones de votos de todos los trabajadores de México. Como si él fuera El poseedor de los 8 millones de votos. Hay que evitar que los ministros religiosos de cualquier religión pretendan hablar a nombre de un conglomerado, de un colectivo que tiene sus preferencias políticas individuales. Claro. Pueden hablar título individual como ciudadanos sin duda alguna, pero no representando a miles de gente que tiene su propia opinión. Muy bien, pues muy buen arranque. Vamos a hacer un corte aquí y regresamos para entrar de lleno, ahora sí, al tema que nos trae.